voz alta y ustedes lo leen con su vista, por favor. Libro de Lucas, capítulo 12, del 13 al 34, esta escuela sabática que se titula Del consumismo al Calvario, ¿verdad? Del consumismo al Calvario. A ver, repitan todos, hermanos. Del consumismo al Calvario. Muy bien. Dice la lectura que tenemos en esta mañana, hermanos, de Lucas capítulo 12, del 13 al 34. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: Mira y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto voy a hacer. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche viene a pedir tu alma. ¿Y lo que has provisto? ¿De quién será? Así es que al que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Versículo 22. Y dijo a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valen vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afán añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanéis por lo que es de más? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis ansiosos en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas, si buscáis el reino de Dios, y todas las cosas os serán añadidas. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Hacéis bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. Toma sus asientos, hermanos, por favor. Hermanos, hoy en este tiempo, esta escuela sabática es muy interesante, ¿sí? Es muy interesante porque tiene que ver con nuestra actualidad, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no hemos estado preocupados por la renta, hermanos? ¿Cuántos de nosotros hemos entrado a un trabajo como ahora está su servidor por primera vez? ¿O cuántos de nosotros hemos estado sin trabajo y tenemos muchos problemas y dificultades, ¿no? Nosotros mismos nos creamos nos envolvemos dentro de este consumismo, ¿verdad? El título de la escuela se titula Del consumismo al Calvario. Ahora vayan a la parte de atrás. Hermanos, y lean lo que es consumismo. Vamos a leer lo que es el consumismo, hermanos. Parte de atrás dice: consumismo, un apego materialista a las posesiones. A ver, leanlo, hermanos, vamos a leerlo todos juntos, por favor. ¿Ya lo tienen? Página 45, por favor. Ahí donde dice consumismo. ¿Sí? Un apego materialista a las posesiones. Una teoría económica que el aumento del consumismo eventualmente beneficia la economía de una nación. Vamos a verlo de nuevo, hermanos. Léanlo conmigo, por favor. Un apego materialista a las posesiones. Una teoría
eventualmente beneficia la economía de una nación, ¿sí? Ver materialismo. Ahora vamos al materialismo, que es lo mismo que el consumismo. Vayan a la palabra donde dice materialismo, en la página 46. Materialismo dice comercial, preocupación constante por las posesiones materiales y la riqueza. Eso es lo que quiere decir materialismo, ¿sí? Preocupación constante por las posesiones materiales y la riqueza, un excesivo respeto por las preocupaciones mundanas, ¿verdad? Ese y el consumismo quieren decir lo mismo, consumismo, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no estamos preocupados por nuestras casas que hasta ¿qué les hacen hoy, hermanos, a los carros para que si nos chocan? Bueno, aunque es ley, ¿verdad? Tenemos que tener aseguranzas, y tenemos aseguranzas para todo, ¿verdad? Y nos preocupa el día de mañana. Sin duda, este mundo nos enreda a nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, nos enreda muy, muy fuerte, hermanos. Y necesitamos tener mucha capacidad de poder depender de nuestro Dios, ¿sí? Nosotros no dependemos nuestra confianza no depende si tenemos aseguranza médica o no.Nosotros dependemos de Dios, hermanos. Dependemos totalmente de nuestro Dios. ¿Amén? Vámonos a la escuela de lección número 11 del consumismo al Calvario. Ajá. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, va a tener que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Eso quiere decir que nosotros tenemos que negarnos. Para seguir al Señor Jesucristo tenemos que dejar parte de nuestro yo. Y esa parte de nuestro yo, hermanos, es el amor al materialismo. Nosotros tenemos que quitarnos de... Hermanos, lo que hoy sucede en el mundo en este tiempo son las enfermedades que salen por preocuparse la persona, ¿sí? Nos preocupamos altamente, que entonces hay estrés, hay alta presión, hay azúcar, hay muchas cosas que suceden por causa de que nuestra mente está pensando y está teniendo problemas por las cosas materiales que están a nuestro alrededor. Tenemos un amor grande y dependemos totalmente de ellas, y ya no estamos dependiendo de Dios. Dice el propósito en esta mañana: aprender que si somos poseídos por nuestras posesiones, vean cómo dice, hermano, aprender que si somos poseídos por nuestras posesiones, nos vamos a perder de descubrir el gozo de dar sacrificialmente como nuestro Señor nos enseñó. Es decir, que si nosotros tenemos mucho amor a las cosas, vamos a ser tacaños para con nuestro Dios, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Es decir, si nosotros le tenemos mucho amor a las cosas, a lo material, entonces eso va a ocasionar que nosotros no demos lo que podamos hacer por los demás. Voy a volver a leerlo. Aprender que si somos poseídos por nuestras posesiones, nos perderemos de descubrir el gozo. Vean cómo dice, hermanos. Subraye la palabra gozo. Amados hermanos, ¿qué tanto hemos creído en la Biblia? Dice la Biblia que es mejor dar que recibir. Y nos hemos perdido de todo eso, hermanos. Hemos estado perdiendo el tiempo tratando de recuperar, de tener muchas cosas, pero perdemos el gozo de dar, hermanos. ¿Y quién es el que dio? ¿Quién es el que dio más? ¿De dónde nosotros tenemos la enseñanza de aquel que dio? El Señor Jesucristo. Y entonces el Señor Jesucristo dice: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguien tiene intención de seguir a Cristo, hermanos, y esto debemos de estar diciendo a la iglesia, hermanos, debemos de decirnos unos a otros: ¿quieres seguir a Cristo? ¿Queremos seguir a Cristo? El Señor Jesucristo dice: si que nosotros queremos seguirlo, debemos de negarnos a nosotros mismos. No solamente debemos de negarnos a nosotros mismos, sino tomar
su cruz y seguir. Ahora, miren lo que dice: niéguese a sí mismo y tome la cruz de Cristo, dice. ¿O qué dice, hermanos? A ver, vamos a ver claramente este texto. ¿Dice que debemos de tomar la cruz de Cristo o debemos de tomar la cruz de nosotros? La cruz de Cristo ya la tomó Él. Él la cargó y fue con ella al Calvario, y en el Calvario, hermanos, entregó su vida. Ahora nosotros tenemos una cruz. Quiere decir el sufrimiento, la parte que debemos de poner de trabajo en el reino de los cielos. Hermanos, todos en este lugar tenemos una cruz. Y debemos de estarnos diciendo: hey, toma tu cruz, ¿verdad? Hermanos que no vienen a la iglesia, vamos a decirles nosotros: hermano, toma tu cruz, ¿verdad? Esa es la cruz. La cruz de Cristo ya la tomó. Ahora nosotros tenemos que tomar la cruz cada día y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, hermanos, que Dios nos dé el gozo de dar, y no estamos hablando solamente en lo material, ¿verdad? Y esto tiene que ver con aquellas personas que están y que no quieren dar su tiempo a la iglesia, no quieren dar su tiempo a Dios, no quieren dar su tiempo al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros no damos, por otro lado, por un lado es dar y sentir el gozo de Cristo, pero por el otro lado es retener las cosas para nosotros y sufrir enfermedades, sufrir problemas, sufrir estrés, sufrir no sé, hermanos, tantas enfermedades que existen por causa de que no hemos dado. Hermanos, ¿será que estamos en la iglesia y no hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador? ¿Será, hermanos? Yo a veces me he puesto a pensar, ¿será que estamos en la iglesia y ya lo aceptamos con la boca, pero no lo hemos aceptado con nuestra actitud, hermanos? ¿Qué piensan ustedes? Es necesario decir: Señor, te acepto como mi Salvador personal, toma mi vida, ¿verdad? Pero también hay que hacerlo, hermanos, porque nos estamos perdiendo el gozo de dar. Y si perdemos el gozo de dar, entonces está entrando la enfermedad, el miedo, la vanagloria. Estamos alejándonos del reino de Dios y nos estamos alejando de las promesas y nos estamos alejando de su gozo. Si no hay gozo, entonces hay sufrimiento, ¿verdad? Si no estamos gozando en el Señor Jesucristo, estamos teniendo las cosas materiales, pero estamos sufriendo fuera del reino de los cielos. Hay que darnos, hermanos, no enmarquemos solamente en el dinero este tema, sino enmarquémoslo en toda nuestra vida secular, en nuestra vida en la iglesia y en todas partes de nuestra vida, hermanos. Dice el propósito: aprender que si somos poseídos por nuestras posesiones, nos perderemos de descubrir el gozo de dar sacrificialmente como nuestro Señor nos enseñó. Hermanos, tenemos que estar dentro de la iglesia, para dentro de la iglesia estar dando al necesitado. Amén. Introducción: en Lucas 12 Jesús advierte contra la codicia para expresar su punto de vista. Él narra una parábola sobre un hombre que tenía tantas cosechas que incluso estas no cabrían en sus graneros. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Qué hace el hombre? Tiene mucha cosecha y ya se llenaron los graneros y dice: voy a quitar estos graneros y voy a hacer otros más grandes, ¿verdad? Y los voy a llenar hasta arriba. Esa es la parábola de un hombre que tenía tantas cosechas que incluso estas no cabrían en sus graneros. En lugar de invertir sus tesoros en el cielo, el hombre decidió almacenar aquí en la tierra. Él derribó sus viejos graneros para construir otros más grandes. Pero esa noche, ¿qué le sucedió, hermanos? Murió. Y perdió todo.
O sea, cuando dice perdió todo, hermanos, no solamente perdió las posesiones materiales, sino perdió la presencia de Dios, hermanos. ¿Estamos comprendiendo esta escuela sabática? La iglesia debe de dar. Debemos de dar, hermanos, para no perder nuestras promesas. Si Cristo dio, no solamente dio en lo material, sino dio también en lo espiritual. El hombre decidió almacenar aquí en la tierra. Él derribó sus viejos graneros para construir otros más grandes, pero esa noche murió y perdió todo. Él había guardado un tesoro para sí mismo, pero no era rico para con Dios. Versículo 20. Vivimos Vivimos en una era profundamente consumista. Los publicistas gastan millones de millones para convencerlos en la felicidad en que se encuentran en las posesiones. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Cuántos anuncios no salen en las televisiones, no? Anuncian el nuevo tenis, ¿verdad que sí? La nueva ropa. Y fíjense, hermanos, cómo está la moda, que es ropa verano e invierno, ¿verdad? Y luego viene la de no sé qué, y así están, hermanos, bombardeanos. Siempre queremos ropa y debemos de tener la ropa actual, igual con el teléfono, igual con todas las cosas. A ver, ¿por qué no actualizamos nuestras Biblias, verdad? Así como actualizamos nuestro teléfono, que dijéramos, ahora voy a comprar otra Biblia, ahora voy a comprar otra Biblia. Nosotros les creemos y por ende compramos, estamos contentos por un momento. ¿Verdad que sí, hermanos? Estamos contentos por un momento. Pero como el niño agarra su juguete nuevo, lo trae por un día, dos, y al día siguiente ya no lo trae. Pero no dura, porque los publicistas nos dicen que la felicidad se encuentra en la próxima posesión, ¿verdad que sí? Ellos mismos nos están diciendo, este es el nuevo. Pero ya cuando ellos sacan otro nuevo, dicen, este ya no sirve. El que es nuevo es el mejor. Y ellos nos están diciendo, siempre nos están bombardeando con anuncios que tienen que ver con el consumismo, las cosas nuevas. La próxima televisión, ¿verdad que sí? Yo me acuerdo de las televisiones de bulbos. ¿Quién se acuerda de las televisiones de bulbos? Las prendía uno, tardaban como un rato en prenderse, ¿verdad? Y ahora están las televisiones, salieron las televisiones de plasma y luego no sé qué, la de retina, y hoy salen las K4 y otras, no sé qué tantas, hermanos. Y luego estamos viendo las televisiones y diríamos, ¿cómo se miraría esta ahí en la casa, ¿verdad? La próxima computadora, el próximo teléfono, el rico insensato nos enseña que las posesiones, nos enseña con las posesiones, la felicidad nunca es un destino, siempre es una búsqueda interminable. A ver, diga interminable. Interminable. Quiere decir interminable, quiere decir que nunca se termina, ¿verdad? Siempre nuestras posesiones que tenemos necesitamos la más nueva, porque si no, no vamos a estar felices. ¿Sí? Nunca se termina. Es interminable e infructuosa, ¿verdad? Punto y aparte, mientras creamos que la felicidad se encuentra en nuestras cosas, continuaremos persiguiendo el espejismo, poseídos por las posesiones y consumidos por el consumo. Construiremos graneros más grandes. Eso es el consumismo. Inmersos en una cultura que normaliza los hábitos de consumos adictos, podemos dejar de ver que una mentalidad materialista es tan pecaminosa como el hedonismo, ¿verdad? Ya hemos visto, hermanos, tenemos que darnos cuenta, tenemos que darse cuenta la iglesia de que el consumismo no es para nosotros. Ahora, el consumismo es, alguno va a decir, ¿qué de malo hay en tener dinero y gastarlo? Bueno, cuando se hace eso, hermanos, se pierde el deseo de dar a las demás personas, y eso es el problema. Esa es una razón por la cual es muy peligroso. Espiritualmente no podemos servir a Dios y a las riquezas, ¿verdad?
¿Quién es primero en nuestras vidas, hermanos? Dios. Primero es Dios. Primero es Dios en todas las partes de nuestras vidas. Y aparte, dice, el consumismo también es peligroso, ¿verdad? Porque es muy sutil. Al saturarnos de comodidades, silenciosamente ahoga nuestro deseo de dar sacrificialmente, hermanos. ¿Sí? Ahoga nuestro deseo de dar sacrificialmente. Sacrificialmente quiere decir que debemos de hacer un sacrificio, hermanos, por dar. Y algunos dicen, no, ya los hermanos están pidiendo. Hermanos, el que pide y el que llama a dar al que no tiene es Dios, no somos nosotros, ¿verdad? Punto y seguido, nos acostumbramos a ser servidos por el nuevo dispositivo. Y en lugar de estar agradecidos, lo anticipamos. Al entrar en ese sentido de derecho, nos volvemos como el mar muerto. Siempre recibiendo y nunca dando. Esa es la enfermedad del consumismo. Entonces, ¿cómo escapamos de su encanto? ¿Podemos considerar lo que Dios nos ha dado? Podemos ver 36 millones de personas que no pueden. Podemos oír 60 millones no pueden. Helen Keller escribió: lloré porque no tenía zapatos, hasta que conoció un hombre que no tenía pies. La gratitud agradece. Es una forma importante de ser un dador alegre y evitar los antojos consumistas, ¿verdad? Hermanos, no es, dice el Señor Jesucristo, no es mejor la vida que la comida, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos hecho ayunos? ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos visto en necesidades hasta que tenemos una necesidad grande y luego vamos al ayuno? Pero ¿por qué no practicar el ayuno, hermanos? ¿Por qué no sacrificial? Ahí se habla sacrificialmente, ofrecer nuestra vida a nuestro Dios, ¿verdad? Punto y aparte, podemos dar en otras maneras. Ahora miren, no solamente es dar en dinero, sino de otras maneras. Véanlas. Podemos dar en otras maneras, como servir a los demás. Nuestro Señor dijo que Él vino a servir. Que Él vino a servir no para ser servido, Mateo 20:28. Él se entregó a sí mismo por nosotros. ¿En dónde? En la cruz. Cuando damos en gratitud y servimos, dice, cuando damos en gratitud y servicio, sentimos la presencia de Dios. Su amor fluye a través de nosotros hacia los demás. Y todos nuestros deseos están satisfechos en Él. Entonces no necesitamos cosas. Esa es la alegría del sacrificio. El Calvario es lo opuesto ¿a qué, hermanos? A la codicia. Por eso dice el tema. ¿Cómo dice el tema, hermanos? Del consumismo al Calvario. Es decir, de ser alguien que no da nada, que Dios nos convierta a través de su palabra y cambiemos de estar en el consumismo e irnos al Calvario, a donde debemos de dar a aquel que necesita. A diferencia del Calvario, el consumismo busca su propia felicidad, no solo la captura en momentos fugaces. ¿Por qué? Porque la verdadera felicidad es el resultado de hacer lo que agrada a Dios. Cuando vivimos de manera sacrificial por Dios y por los demás y no por nosotros mismos, entonces no tenemos que buscar la felicidad. Esta nos encuentra a nosotros, hermanos. Necesitamos ser felices, hermanos. Y la felicidad está en servirle a Dios, en servirle a Él, hermanos. Servirle a Él de todas las maneras que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo?
dejar el consumismo, dejar la avaricia, la codicia, para dar paso a la dádiva, al amor hacia los demás. Amén, hermanos. Amén. Hacia los demás. Que Dios nos ayude a ir cambiando todos los días, amada iglesia, en ser alguien que da a su prójimo. No solamente recalcamos, hermanos, no solamente en lo material, hermanos, sino en muchas maneras podemos nosotros dar a aquel que necesita. Vamos a pasar las preguntas, por favor, esta mañana. Pregunta número 1. Defina el consumismo y la mentalidad que éste promueve. ¿Sí? Ya vimos qué es el consumismo, ¿verdad, hermanos? Es querer tener todo lo nuevo para nosotros. Querer todas las cosas para satisfacernos a nosotros. ¿Y qué mentalidad promueve, hermanos? La codicia, la avaricia, y nos aleja de Dios, y el egoísmo. Entonces, ¿es para nosotros el consumismo? No, hermanos, no es para nosotros. Podemos tener necesidades y podemos satisfacerlas, pero que eso no nos traiga consecuencias de mucho tipo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan abundante es en la sociedad actual y qué lo hace un ídolo? En la sociedad actual, hermanos, estamos llenos del consumismo, llenos totalmente de lo que podemos adquirir. Hermanos, el consumismo no está en el reino de los cielos, por favor, debemos entenderlo. El consumismo no es para nosotros, para la iglesia. Lo que es para la iglesia es el calvario, es el dar, es el estar para el que necesita, como el Señor Jesucristo lo estableció, hermanos. Amén. Amén. Que la iglesia cambie y deje de ser consumista y deje de no sentir amor hacia los demás. Hermanos, en las iglesias que hay dinero y hay necesidades, yo no sé qué vaya a suceder cuando Cristo venga. Imaginémonos, hermanos, una iglesia que tiene mucho dinero y que haya hermanos en la iglesia que tienen necesidad. Eso es satánico, hermanos. Porque los hijos de Dios ven por las personas que necesitan, por los que están enfermos, por los que están necesitados, por los que tienen problemas, hermanos. Dentro de la misma iglesia está el consumismo, ¿sí? Un piso nuevo para la iglesia, un aire nuevo para la iglesia, cosas nuevas, pero los hermanos que necesitan, los que no trabajan, los que perdieron su empleo, los que se les murió un hermano, una hermana, un hijo, los que no tienen dinero, hermanos, los que están batallando, las viudas, los que se quedaron sin trabajo. ¿Dónde estará eso, hermanos, en la iglesia? ¿Se está ocupando la iglesia de eso? ¿O estamos dando la mitad de la predicación del evangelio? Que es solamente hablar y hablar. Hermanos, la iglesia debe dejarse de estar hablando ya. ¿Sí? ¿No le han dicho a usted estas palabras, hermanos, cuando está con problemas, dificultades? Hermanos, debemos de quitar estas palabras de la iglesia. Hermano, aquí estamos para lo que necesite. ¿Ustedes creen que sean buenas palabras de la iglesia a las personas que necesitan? No. Hermanos, ustedes nomás díganos y nosotros los vamos a ayudar. Esas son palabras de Cristo, hermanos, cuando fue al Calvario. ¿Cuáles son las palabras que debemos dar nosotros, hermanos? Ni una palabra, no debemos de decir nada. Ayudar. Solamente aquí está. ¿Sí? Hermano,
que se le murió una persona, hermano, que está enfermo, hermano, aquí está, trajimos esto. Dejemos de decir, hermano, lo que necesite, avísenos. Eso no es de los hijos de Dios. Así no actuó Cristo. Si Cristo hubiera actuado así, hubiera dicho: a ver, humanidad, cuando ustedes necesiten me avisan, ¿verdad? Y yo vengo. Dice la Biblia que Él se despojó de todo. Dice, humilló a sí mismo y siendo hombre y obediente, vino a ser servidor de todos. No nos preguntaron. ¿A usted le preguntaron, hermano, si querían morir por usted? No. Yo nomás supe que Cristo murió por mí. Ya había muerto, hermanos. Y la iglesia debe de hacer lo mismo. No debemos estar preguntando, ya no preguntar, hermanos, sino actuar con las personas que necesitan. Dejar el consumismo, dejar el egoísmo y actuar. Amén, hermanos. Amén. Esa es la iglesia de Dios, actuar, hermanos. Amén. ¿Qué industria se especializa en el deseo de la fabricación y efectos tiene? ¿Qué industria se especializa en el deseo de fabricación y qué efecto tiene en usted, hermanos? A ver, díganme una marca bonita de perfumes, hermanos. A ver, díganme, a ver. Paloma Picasso. Paloma Picasso, hermana Alma. Chanel, Givenchy, ¿verdad? ¿Cuánto cuestan esos perfumes, hermanos? ¿Quién quiere un Givenchy de $100, hermanos? Aquí una maquilla llena de un Givenchy de 100. Hermanos, $100 por un perfume. Es lo mínimo que asciende un perfume, $100, hermanos. $100. Ahora, miren, espero que no estemos confundiendo las cosas. No estamos aquí como para decir no vamos a tener las cosas, hermanos, pero no gastar todo nuestro dinero en esas cosas, hermanos. O si lo hacemos, dejar para cuando necesitan las demás personas. Sí podemos tenerlo, pero abrir nuestro corazón a las personas que necesitan. Entonces podemos actuar. Pero no tenemos dinero, no damos diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque traigo el Chanel número no sé qué, 20, no sé si existe, ¿no? Ahora, hermanos, casi no hay mucha popularidad en estas predicaciones, pero la verdad es que Cristo vino y murió por nosotros y no nos preguntó nada. Esa es la verdad, hermanos. Y le guste o no le guste la iglesia, nosotros tenemos que entender cuál es el evangelio verdadero de Cristo, el que dio, hermanos. Pregunta número 2. ¿Qué nos enseña Jesús en la parábola del rico insensato? ¿Qué nos enseña, hermanos? Lucas 12:13 al 21. ¿Cuántas veces el rico insensato dice yo? Pero, hermanos, ¿solamente los ricos serán insensatos? ¿O será que siendo no ricos podemos ser insensatos, hermanos? ¿Verdad que sí? Si somos ricos podemos ser insensatos, pero no precisamente si no somos ricos podemos caer en la insensatez de dejar de dar. Hermanos, a la iglesia se le da a Cristo, se le da a Dios para poder nosotros participar de las cosas que tenemos, no para nosotros mismos. ¿Qué nos enseña Jesús en la parábola del rico insensato? Que no seamos insensatos, ¿verdad, hermanos? Que no nos vayamos a morir pobres, porque Él se murió pobre. Estaba muy rico, hermanos, pero estaba pobre. Tenía todo ahí, pero se murió en la pobreza. Hay personas que se mueren, caen en el colchón que está lleno de dinero, pero no fueron para agarrar dinero e ir a gastarlo en un doctor, en hijos que pudieron haber visto por ellos. ¿Cuántas veces el rico insensato dice yo, ¿no? Siempre dice yo, el rico insensato. Come, gózate, bebe y nada, no gozó ni comió ni nada, todo se quedó ahí. Se quedó pobre delante de Dios.
¿Cuál es el significado de esto? ¿Cómo se relaciona esta parábola con nuestra sociedad consumista? Hermanos, en las iglesias nos está inundando el consumismo también. Que Dios nos ayude. El consumismo que nos aleja de ayudar a los necesitados. Amén. La iglesia que no ayuda al necesitado y tiene dinero, sabrá Dios qué va a suceder cuando Cristo venga. ¿Sí? Preferimos estar en una iglesia que no tenga dinero porque ayudamos a quien necesita. Número 3, en la segunda mitad de nuestra lectura bíblica, ¿cómo aborda Jesús el antídoto contra la codicia? ¿Cuál es? Lucas 12, 22 al 34. ¿Cuál es el antídoto, hermanos? Lea, por favor, Lucas 12, 22. Por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida que es de comer, ni por el cuerpo que vestiréis. ¿Cuál es el antídoto, hermanos? Dejar de preocuparnos por nuestras vidas. Que Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Quién tiene cuidado de nosotros, hermanos? A ver, dígalo fuerte. Dios. ¿Quién nos da la salud? Dios. ¿Quién nos da la vida? Dios. ¿Quién nos da la comida, hermanos? Dios. Entonces vamos a dejar de preocuparnos. ¿Cómo conecta la parábola tesoros ambas lecciones? ¿Cómo conecta la palabra tesoros ambas lecciones? ¿Qué nos enseña? ¿Sí? Donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Imagínese el corazón en las cosas materiales. ¿Qué va a suceder con las cosas materiales, hermanos? ¿Qué sucede con los carros que hoy están nuevos en 20 años? ¿Cómo lo ve el carro? ¿Qué sucede con ese Chanel 5 en 20 años? Ya no va a oler. No va a existir. Ya no existió, ya no olió, dejó de oler. Por Chanel, más Chanel que se eche de tiempo se termina. Pero si nuestro corazón está en los tesoros en el reino de Dios, entonces va a permanecer nuestro corazón, ¿verdad que sí? Va a permanecer nuestro corazón. ¿Cómo conecta la palabra tesoros más acción? ¿Qué nos enseña, hermanos? Si queremos permanecer, verdaderamente permanecer, si queremos verdaderamente ser felices, debemos de hacer lo que Cristo hizo, que es dar a quien necesita y dejar de recibir uno para dar a quien necesita. Entonces estaremos gozando, hermanos. Gozándonos. 4. ¿Cómo se relaciona el 10º mandamiento con la enseñanza de Jesús sobre las riquezas en el Sermón del Monte? Éxodo 20:17. Léalo, por favor, hermanos. Éxodo 20:17. Me gusta esta escuela sabática, hermanos, que viene a hablarnos muy claramente de lo que somos con respecto al dinero. Éxodo 20:17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿sí? Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. No debemos de codiciar nada de lo que los demás tienen, hermanos. ¿Nosotros qué tenemos? Las promesas del Hijo de Dios que tenemos nosotros son suficientes. Pero dice la Biblia, Dios sabe que ustedes necesitan estas cosas. Busquen el reino de Dios primeramente y su justicia, y Dios, que ya sabe que necesitamos esas cosas, nos las va a estar dando. ¿Cuánto le damos gloria a Dios, hermanos? Si buscamos las cosas de Dios, nos las va a estar dando Dios. Verdaderamente Dios nos las va a estar dando. Dice Mateo 6:24, ¿cuál es el primer paso para escapar de la esclavitud del consumismo y cuál es
nuestro objetivo final. Mateo 6:24. Lean, por favor. Estamos terminando. Mateo 6:24. Dice, perdón, ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará el uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir. No podemos estar buscando las riquezas y buscar a Dios. No podemos. ¿Sí? Debemos de separarnos de la codicia y de contentarnos con lo que Dios nos da. Amén, hermanos. Dios nos da. Pero Dios, antes de darnos lo que nos vaya a dar, hermanos, ya nos dio a su Hijo Jesucristo. Es suficiente para nosotros, hermanos. Pregunta número 5 y final pregunta. Dice esta pregunta, termina muy bonito. Dice, explique por qué la codicia del consumismo es lo opuesto a la cruz del Calvario. Ajá. Y luego dice Mateo 16. Vámonos de nuevo a Mateo 16. ¿Y por qué es diferente, hermanos? Yo creo que ya lo sabemos todos, ¿verdad? Ya lo entendimos en esta mañana. ¿Por qué es diferente la codicia del Calvario? ¿Verdad? 16:24 del libro de Mateo, por favor. 16:24 dice así. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ajá. Explique por qué la codicia del consumismo es lo opuesto a la cruz del Calvario. ¿Por qué es lo opuesto, hermanos? El consumismo es darse a sí mismo. Y el Calvario es negarse a sí mismo. ¿Sí? El consumismo es darse a sí mismo, placer, y el Calvario es ver por los demás. Esa es la gran diferencia, hermanos. La gran diferencia. Explique por qué la codicia del consumismo es lo opuesto a la cruz. ¿Cómo se relacionan estos versículos con la felicidad? ¿Sí? Hermanos, ¿tiene felicidad el que la felicidad la encontramos en el dinero? Miren, hermanos, esto puede suceder como una pregunta así. Nosotros se las hacemos a unas personas que aman mucho el dinero, van a estar hasta riéndose. Pero miren, le pregunto una cosa. ¿Dónde están las personas que tenían dinero y que se mataron? Que se han suicidado. No les bastó el dinero para ser felices, hermanos. Y la realidad de las cosas es que el dinero no da la felicidad. La da Dios, hermanos. Amén. Quiero hacer un comentario. Amén. Estaba aquí, dice, explique por qué la codicia del consumismo no cuesta en la cruz del Calvario. A lo mejor no voy a responder la pregunta, pero se me hace sorprendente lo fácil que los muchachos, los niños, quiero decir como de 15 para arriba, tienen acceso a todo esto vía internet. Yo estaba mirando vía internet cómo se les enseña, cómo los muchachos que trabajan en internet sí, empiezan a ganar mucho dinero. Entonces la gente los empieza a criticar, les empieza a decir, bueno, ¿qué estás haciendo de bueno? Nomás estás gane dinero y estás en el consumismo, prácticamente le están diciendo. Y entonces están como cegándose. Y dice, no, para comenzar este video yo voy a empezar a ponerme un montón de maquillaje que el producto más barato va a comenzar en $100. Porque es lo que llama la atención. Entonces, y justifica, yo trabajé duro para esto y yo lo voy a hacer. Entonces, veo cómo a través de los años él se justifica. Adquiere el derecho. Ajá, y sigue, y se consume en este mundo, en esta riqueza, tanto de que llega y pone un video después, dice, yo ya no tengo amigos, yo estoy consumido en este mundo, ya tengo mucho dinero pero no tengo nada. Yo trataba de justificar, sí, doy a caridades, pero en realidad no lo miraba yo nomás, un porcentaje y ya, para que dejen de estarme diciendo cosas. Pero en realidad cuando me detuve y fui a los lugares donde yo estaba donando, me detuve de estar nomás yo, fue cuando ya comencé a recobrar un poco de mi vida, porque yo me justificaba, yo trabajé, esto es para mí, es para mí. Entonces, todo esto se hace al aire
redes sociales sí nos están bombardeando y qué es lo ideal y qué es lo feliz. Sí. Pero ahorita ya se está permitiendo que esas mismas personas pongan y digan, no, este es el lado oscuro, esto es lo que yo estoy viviendo, no es todo, no es simplemente todo. Y cómo tenemos ejemplos de personas que tienen mucho dinero, hermanos. Por ejemplo, ¿sabe qué está haciendo Bill Gates, hermano? Está pensando cómo donar casi la totalidad de su fortuna. Vean, yo no lo estoy inventando. Está en una entrevista él. Él tiene mucho dinero y está pensando, él y su esposa, cómo donar mucha gran parte de su fortuna para sentirse bien. ¿Y sabe qué, hermanos? Él no cree en Dios. Él es agnóstico. No sé cómo se llama, hermanos, pero algo así. Él no cree en Dios, pero ellos se sienten bien dando a las personas, ¿sí? Es decir, que aunque uno no crea en Dios, el que hace la voluntad de Dios se siente bien, hermano. Nosotros somos hijos de Dios y creemos en Cristo y nos vamos a sentir mejor cuando dejamos para nosotros las cosas, no todas las cosas, y las damos para los que la necesitan, hermano. Estar en la iglesia es estar dando para los demás, hermanos. Por ejemplo, ahorita nuestros hermanos están enfermos, vamos a comer y vamos a ir a visitarlos y orar por ellos, hermano. Y vamos a pensar en qué les vamos a ayudar. ¿Por qué? Porque nos satisface ayudar a quien está en problemas o a nuestros hermanos. Esa es la realidad, que lo que Cristo dijo no es una mentira, es una verdad. Más bien es dar que recibir. Ese es nuestro Dios, hermanos. Y como decía la opinión de nuestra hermana Gidel, se justifica, ¿no? Yo voy a trabajar duro para obtener algo para mí. Ahí está justificado el trabajar duro para obtener algo, ¿verdad? Pero en ese trabajar duro se olvida de todos los demás y se siente triste. Ajá. Conclusión. Vea la conclusión. Jesús dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Es difícil para aquellos atrapados en el consumismo creer en esto, hermanos. Va a ser muy difícil. Esto no lo van a creer. Solamente que Cristo cambie sus razonamientos. Pero para otros que han experimentado el gozo de la presencia de Dios en sus dádivas, nada se compara. Dios nos está pidiendo que seamos sacrificio vivo, no porque Él quiera quitarnos, sino porque quiere bendecirnos a nosotros y a otros a través de nosotros. Dice la Biblia que en el día malo, bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. Si nosotros buscamos las bendiciones en el dar, ahí hay bastantes bendiciones, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para que Dios cambie la mentalidad de la iglesia, hermanos. Primero de la iglesia, primero de nosotros, y que creamos en las promesas de nuestro Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar y vamos a invitar a los hermanos que nos puedan estar viendo para el próximo culto que vamos a tener. ¿A qué horas, hermanos? A las 4 de la tarde vamos a tener. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu misericordia. Padre, ayúdanos a entender el propósito tuyo al venir a la tierra y dar tu vida por todos nosotros. Perdónanos, Padre, porque hemos sido tacaños. Gracias, Padre, por permitirnos usar esa palabra. No queremos dar, y eso es envidia, Señor. Nosotros no queremos tener envidia, queremos que nos ayudes, porque si nosotros damos, tú nos vas a bendecir más, Padre. Perdónanos si no lo hemos estado haciendo y ayuda a toda tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.